estimados participantes, damos inicio al primer encuentro sincrónico de los tres pautados en la materia, Derecho Civil 3, en su primera parte correspondiente a la teoría general de las obligaciones. Para los que inician esta materia, aquí tengo la presentación. Mi nombre es Mercedes González Contreras, abogado y magíster en Derecho, con experiencia universitaria de 16 años. El título de abogado obtenido en la Universidad Católica en el año 1992 y con especialización en Derecho Procesal, Gerencia Ambiental, Criminología y diplomado en componente docente. Doy información de los correos electrónicos y de números de teléfono que son únicas y exclusivamente para consultas, preguntas, aclaratorias que se quieran dar, porque todo lo que tiene que ver con los trabajos, las evaluaciones, se colocan en la plataforma. Acá tenemos lo relacionado con las 4 unidades o unidades didácticas que se van a dar en este trimestre, con su correspondiente evaluación y fechas para la aplicación de la respectiva evaluación, comenzando la primera en la semana que se inicia el 29 de septiembre, posteriormente la segunda el 16 de octubre, la tercera el 6 de noviembre y la cuarta el 27 de noviembre. Finalizada la cuarta evaluación, hay un nivel, una semana de nivelación que solamente se puede presentar una sola materia que por razones muy justificadas ustedes no hayan podido presentar en las evaluaciones o en las fechas indicadas. Por eso es mi recomendación, estimados estudiantes, participantes, que traten de presentar todas sus evaluaciones para no tener inconvenientes más adelante, y con estos problemas del fluido eléctrico, pues se recomienda que ustedes traten de aprovechar los momentos que el fluido eléctrico esté disponible para presentar sus evaluaciones, y así cuando se llega a la evaluación, si es que no se presentó alguna de ellas, pues presentarlas, pero eso sí, tiene que ser una sola. No pueden presentar 2 o 3 porque van a tener inconvenientes con la aplicación del ámbito. Bien, presentada la planificación, pues vamos a entrar con la primera unidad, precisamente correspondiente a la teoría general de las obligaciones. Ok, la introducción, el estudio de las obligaciones. Bien, introducción a la teoría general de las obligaciones. Bien. Desde el punto de vista jurídico, y más que todo, remontándonos a la historia de la antigüedad, el tema de las obligaciones ha sido considerado tanto para los estudiosos del derecho en la misma forma como se encuentra establecido en el marco jurídico, y también hasta desde el punto de vista de el comportamiento social, como una especie de conducta en la cual asumen 2 sujetos, y dentro de esa conducta se va a generar un vínculo y a su vez se va a generar un objeto. Por ello, acá en el contenido, pues tenemos que este primer tema o primera unidad, la obligación jurídica, la obligación civil, las fuentes y la clasificación de la obligación. Por eso, como se tocaba desde el punto de vista jurídico y hasta social, pues esta forma de conducta en la cual los 2 sujetos van a tener tanto el que presta
como el que paga tienen una relación de más que todo de cumplimiento y de deber. Sobre todo este último, conocido como deudor, en la cual su conducta del pago y quien presta, su conducta es de sencillamente prestar o dar la cantidad de dinero por el cual se va a generar mayormente la figura del crédito. Por ello, mayormente, el tema de las obligaciones se convierte en una relación contractual y dentro de esa relación contractual, pues es donde se va a partir la teoría, porque si nos vamos a su contenido y a sus fuentes, mayormente las obligaciones se generan por negocios jurídicos o por contratos. Y al nacer el contrato, dado el negocio jurídico realizado, pues ahí va a venir precisamente una conducta de prestar y luego otra conducta de pagar. Vámonos a un ejemplo típico, un préstamo de dinero. El acreedor presta el dinero, el deudor paga el dinero con sus correspondientes intereses, con sus correspondientes mensualidades. Y muchas veces dentro de esa relación contractual, pues existen garantías accesorias a ese contrato principal que garantizan precisamente el cumplimiento de la obligación. Entonces, como ellos comprenden una teoría y ellas se enfocan dentro de una relación contractual, pues mayormente las obligaciones forman parte dentro de las llamadas relaciones privadas. Generalmente son actuaciones de las personas, eh, de los sujetos de derecho, quienes van precisamente a llevar a cabo su relación contractual en forma más que todo privada. De allí que vamos a entrar precisamente a la definición de la obligación civil y más que todo conectado con el punto de vista jurídico, pues el tema de la obligación dentro del derecho venezolano ha sido más que todo definido por la doctrina, porque en nuestro Código Civil, que es donde se rige toda la normativa de las obligaciones, pues no encontramos la definición de obligación por ningún lado. Es más, dentro del propio libro donde nace el tema de las obligaciones, que es el libro tercero, en el título tercero de la norma sustantiva, pues prácticamente se entra a las fuentes de la obligación y la típica de ella es el contrato. Entonces, la obligación más que todo es una institución que ha sido definida por la doctrina. Y en Venezuela, Maduro Mirando cita a Ruggiero, Conini Capitán, Planoni, Ripet y García Márquez, en donde todos estos tres autores coinciden en que la obligación es una relación, vínculo o necesidad jurídica que existe entre dos personas, acreedor y deudor, donde una hace la prestación y la otra cumple la prestación mediante el pago que por lo general es dinero. Es decir, una presta y otra paga. Y esa relación en que una presta y una paga es lo que se va a conformar un vínculo de naturaleza jurídica entre estas dos personas para que se lleve la consecuencia que es prestar y pagar. Pero, como se los indiqué anteriormente, acá no es sencillamente la definición, sino que la norma del Código Civil de 1133, pues nos indica cómo es que sucede ese vínculo jurídico de las personas cuando la una presta y la otra paga. El propio artículo nos dice, el contrato es una convención entre dos o más personas y ese vínculo se va a convertir en que constituyen, reglan, transmiten, modifiquen o extinguen entre ellas un vínculo jurídico. Entonces,
ese elemento, el vínculo jurídico, esa relación existente entre las dos más personas, se van a enfocar en una serie de actos que lo llevan a cabo desde el punto de vista consensual, desde el punto de vista contractual, donde lo constituyen o lo reglamentan o lo transmiten o modifican o se extingue la relación. De allí es que van a surgir precisamente los elementos de las obligaciones y dentro de los elementos pues tenemos los tres principales. Primero, el vínculo. Es el nexo que existe entre el acreedor y el deudor. El uno presta y el otro paga. Los sujetos, activo y pasivo. El activo al acreedor, el pasivo el deudor. Y la prestación de acuerdo a la naturaleza del contrato, es decir, de acuerdo a cómo constituyen, cómo reglan, cómo transmiten, cómo extinguen ese tipo de relación. Entonces, esa prestación puede ser una prestación de dar, una prestación de hacer, una prestación de no hacer. Esta típica de dar, como sería la entrega de un bien, mayormente sucede con la transmisión del derecho de propiedad. Uno de los contratos típicos donde ocurre esto es la venta. En la obligación de hacer, más que todo, pago de dinero o pago de dinero por el uso de determinado bien. Aquí tenemos el préstamo, podemos tener también el arrendamiento, el, más que todos los típicos que se dan, préstamos, arrendamiento, que ahí surgen accesorios como lo son las constituciones de prenda y de hipoteca. Y de no hacer es precisamente una obligación de que se abstienen, sobre todo, las partes de llevar a cabo el vínculo jurídico que se produce en la obligación. Bueno, nos vamos, además de la obligación, ok, los elementos, ok, nos vamos a la fuente. ¿En qué consiste la fuente? Pues la fuente sencillamente consiste en la manera como nacen las obligaciones. Y las obligaciones nacen, por un lado, a través de fuentes contractuales, como lo es el contrato, y por otro lado, a través de fuentes extracontractuales, que ahí tenemos las formas de la gestión de negocios, pago de indebido, enriquecimiento sin causa y hecho ilícito. Acá son vínculos que suceden entre los sujetos de derecho que propiamente no son actividades de prestar y pagar el dinero, pero llevan a cabo unas actuaciones en las cuales las mismas conllevan a que se generen obligaciones. Y más adelante, en los próximos encuentros sincrónicos, pues se tocarán cómo es que se generan estos tipos de actuaciones para generar obligaciones. Y acá pues tenemos, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, cómo se dan los diferentes tipos de obligaciones: dar, hacer, no hacer, jurídica, natural, condiciones suspensivas, resolutorias, conjuntivas, alternativas, solidarias, divisibles y con cláusula penal, sobre todo cuando se tratan obligaciones en la existencia de derechos reales o algunos derechos personales de naturaleza crediticia. Bien, esto es lo relacionado con el primer tema de la teoría general de las obligaciones. Ahora entramos con el segundo, que es lo relacionado con la teoría de la responsabilidad civil. Bien, la responsabilidad civil o la teoría de la responsabilidad civil es una especie que va, o una institución desde el punto de vista jurídico, donde se van a producir o van a generarse obligaciones. ¿Y por qué la responsabilidad civil va a generar y va a producir obligaciones? Porque precisamente cuando los sujetos de derecho, tanto acreedor como deudor, producto del vínculo, generan actuaciones o llevan a cabo
negociaciones, siempre en las negociaciones tiene que existir lo que se llama un cumplimiento. Y cuando este cumplimiento no se cumple, o por lo menos por determinadas causas, ese cumplimiento no se llevó a cabo, se van a generar una serie de actuaciones que, sea o no intencional, conlleva a un daño. Y ese daño tiene que ser causado por una culpa y por un incumplimiento. Entonces, de allí, precisamente, al producirse la culpa, el incumplimiento y el daño, pues va a generar responsabilidad civil y por lo tanto, esa responsabilidad civil va a generar obligaciones y por generar obligaciones se va a tener que reparar. De aquí, pues tenemos precisamente la definición que también lo da la doctrina, al igual que el tema de la teoría de las obligaciones ha sido más que todo dado por la doctrina, porque jurídicamente, pues si revisamos el Código Civil ya no marca directamente cómo es que genera el incumplimiento, cómo se genera la culpa, cómo se genera el daño, pero la definición, pues mayormente, es punto determinado por la doctrina. Hay dos importantes definiciones citadas también por el doctor Maduro Urbano, en la cual pues prácticamente enfoca, por un lado, cuando sucede la responsabilidad civil, la actuación de los dos sujetos plenamente involucrados y directamente identificados, y por otro lado, además de los dos sujetos, puede producirse también responsabilidad civil y reparación del daño por incumplimientos producidos por agentes o personas que van a depender del sujeto principal. Y eso es lo que extiende precisamente Sabatier cuando, además de ser causado por el hecho propio, también por hecho de personas dependientes a ella. Bontour, autor francés, define lo siguiente: cuando afirma que la responsabilidad civil, situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto, quien queda obligado a reparar. Entonces, precisamente esa persona compromete su patrimonio, hay un incumplimiento, producto de ese incumplimiento se produce una actuación culposa y esa actuación culposa pues va a generar el daño en la cual debe reparar. Sabatier, autor alemán, pues es mucho más amplio, donde además de la persona que tiene que reparar daño por el causado por el hecho propio, también debe reparar el daño por hecho de personas o cosas dependientes de ella. Este sería el caso por lo menos del tutor por un daño que cometa su pupilo o el entredicho, o en el caso de un menor de edad en la cual su representante pues tiene que reparar el daño producido por este menor de edad. De aquí que en la cual tenemos las características de la responsabilidad civil y sobre todo estas características se enmarcan de la siguiente manera. Responsabilidad civil, la responsabilidad finalidad es la reparación del daño causado y no castigo por el causante del daño. Acá precisamente lo importante y dentro del tema de las obligaciones es que todo lo que tiene que ver con obligación y con reparación del daño es indemnizar, es reparar, es pagar. Acá, en el tema de la responsabilidad civil, y más que todo, como se trabaja en el tema de las obligaciones, todo lo que tiene que ver con daños o con deudas, no se utiliza la parte de los castigos o penas corporales. Sencillamente, lo que se va es a la reparación del daño y a la indemnización desde el punto de vista pecuniario del daño ocasionado a otra persona. Así es como opera la responsabilidad civil. La acción de responsabilidad civil, acción destinada a obtener reparación
y tiene un marcado carácter privado, en el sentido en que debe ejercerla la víctima ante los órganos jurisdiccionales. Para ello, pues naturalmente se actúa a través de una demanda de reparación e indemnización de daños y perjuicios producto de un cumplimiento de contrato. Y la responsabilidad civil puede ocurrir no solo en los casos en que civilmente la persona haya sido responsable del daño causado personalmente, sino también del daño causado por intermedio de personas sometidas al control o vigilancia de alguna dependiente de ella. Entonces, aquí tenemos, como se lo explicó anteriormente y como lo extendía el doctor Sabatier, en el caso de el menor de edad, en el caso de el pupilo o del entredicho. Los tipos de responsabilidad civil, bueno, de acuerdo a cómo se genera la obligación, bien sea contractual, producto de un contrato, bien sea extracontractual, producto de las actuaciones que se indicaron anteriormente, como el abuso del derecho, el pago indebido, el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito. Es la manera como se se dan los tipos de responsabilidad civil. Los requisitos, bueno, prácticamente se los estaba indicando anteriormente que producto de el incumplimiento se produce la culpa, se produce el daño y ellos tienen que tener una relación de causalidad entre la culpa ocasionada y el daño producido, producto del incumplimiento. El incumplimiento va a generar una culpa y la culpa precisamente va a generar un daño. Ese daño tiene que ser producto de la culpa y al ser producto de la culpa es donde se va a derivar la relación de causalidad. Bueno, definiendo cada uno de estos elementos, pues tenemos que el incumplimiento culposo para que genere la obligación de reparar el daño. Es decir, ese incumplimiento fue producto más que todo por mal pericia o mal manejo de los elementos que se utilizaron por el cual se comete el daño. Acá la responsabilidad civil como supuesto causante del daño debe ser culpable y esa culpa supone un presupuesto que es la imputabilidad. Condición sine qua non para que haya culpabilidad. De allí surge la responsabilidad civil. La inimputabilidad es la posibilidad de atribuir moralmente a una persona la realización de un hecho, o sea, cuando se le pueda pedir cuenta de sus actos y de acuerdo a su razón o a la conciencia. Bueno, acá mayormente, pues la culpa tiene que realizarse de una manera prácticamente, además de incumplida, no puede ser una culpa desde el punto de vista dolosa, sino desde el punto de vista de falta de cuidado. El daño, disminución, pérdida de la persona en su patrimonio, en su acervo material o en su acervo moral. Tenemos lo relacionado con el daño moral y más que todo la norma del Código Civil relacionada con los hechos ilícitos. La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal y atentado a su honor, reputación o a lo de su familia, su libertad personal, como también en el caso de violación o domicilio o de secreto concerniente a la parte lesionada. El juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes a fines cónyuges como reparación del daño en caso de muerte de la víctima. Y además de lo solicitado de daño, comprende también la extensión, reparación según la naturaleza del mismo. En este punto, los daños y perjuicios a reparar derivan del incumplimiento culposo, sea total o sea parcial. Y acá, con respecto al daño, sí hay un fundamento, una norma legal que prácticamente está muy bien especificada como lo es la 1271 del Código Civil. Sobre todo cuando hay inejecución por parte del delito. Por eso la norma es muy específica. Será condenado al pago de los daños y perjuicios en caso
por inejecución de la obligación como por retardo de la misma, a menos que pruebe que su inejecución o retardo provino de una causa extraña no imputable, aunque no haya habido de mala fe. Entonces, acá, pues prácticamente el daño se convierte en una actuación producida por un incumplimiento de carácter culposo y que ello conllevó a que no se cumpliera la obligación en el tiempo debido o se demoró también en el cumplimiento de esa obligación. A la final hay una excepción como probar en caso de la existencia de la causa extraña no imputable, probar la causa no imputable para poder quedar exento del cumplimiento de la obligación. Y el incumplimiento, pues, es la forma por la cual se tiene en las obligaciones cuando no se cumple su obligación y se entiende por inejecución de la obligación el obstáculo o causa que se considera por el deudor imputable al deudor. Generalmente el incumplimiento pues son situaciones por el cual pues no se realiza la actividad tal cual como es. Y más que todo, eso tiene que ser una actuación voluntaria para los fines en la cual se produzca la culpa y por lo tanto se produzca el daño. Y el incumplimiento está tan especificado que tanto en 1274 como en 1271 el Código Civil establece que cuando las obligaciones no se cumplen tal como han sido contraídas, pues el deudor tiene que ser condenado al pago de daños y perjuicios en caso de contradicción. Y ya el 1271, como lo expliqué anteriormente, producto del incumplimiento, del retardo en la ejecución de la obligación, pues el deudor tiene que ser condenado al pago de daños y perjuicios, salvo la excepción de la causa extraña no imputable, que tiene que ser probada por el deudor. Y por último, la relación de causalidad, pues ya es el vínculo existente entre el cumplimiento forzoso y el daño causado. A, ocasionado por el deudor al acreedor o en este caso también ocasionado a la víctima. Como objetivo fundamental de la responsabilidad civil está constituido en la reparación del daño causado. Cuando va a ocurrir la reparación del daño por la reparación a la víctima por el daño causado, esta debe cumplir una serie de principios o normas para que se opere la responsabilidad civil y por ende la reparación del daño. Esto significa que por lo menos tanto los elementos del incumplimiento, que consiste en la inejecución, como la misma culpa y la magnitud del daño, pues la víctima tiene que fundamentar muy exclusivamente por qué se produjeron todos estos elementos. Y en caso del deudor quedar exento de responsabilidad civil, pues tiene que probar que todas esas inejecuciones o retardos se provino por una causa extraña que no era imputable a él, fue producto de agentes externos y esos agentes externos pues le impidió poder cumplir con su obligación. Bien, bueno, estimados participantes, pues estas son las dos unidades por el cual se arranca la unidad curricular o materia de Derecho Civil 3, Teoría General de las Obligaciones en su primera parte. Ya ustedes pues tienen lo relacionado con sus evaluaciones. En la plataforma ya se encuentra el material de apoyo, la planificación y las respectivas formas de hacer sus evaluaciones. Así que ya para la próxima semana, pues tienen que estar esas evaluaciones en plataforma a los fines de ser corregidas y de colocarles su nota adecuada. Bien, muchas gracias por su atención y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.